What is this? A brick. Good. What else? A weapon. Louis Kahn said, even a brick wants to be something. A brick wants to be something. It aspires. Even a common, ordinary brick wants to be something more than it is. Wants to be something better than it is. And that is what we must be. See you on Friday. Hola a todos y a todas, soy Humberto Salazar, docente de la Cátedra de Morfología 2. Lo que acaban de ver es un fragmento de una película de 1993 llamada Propuesta Indecente, donde Woody Harrelson, el actor que apareció en la escena, interpreta a un arquitecto dando una clase a sus alumnos que de alguna manera recrea una clase que Louis Kahn dio a sus alumnos hablándoles sobre el tema materialidad, que es el tema de esta clase. Empezamos por recordar que consideramos a la forma como uno de los componentes de la arquitectura y nos focalizamos en su estudio sin perder de vista la totalidad de este sistema complejo. Siempre pensamos a la arquitectura inmersa en un contexto, tanto tangible como intangible, considerando a las personas como protagonistas. En el proceso de pasar de las ideas a la forma, participan varias dimensiones: la perceptual, la material y la geométrica. En esta clase vamos a abordar la variable tecnológica de materialidad, que en este diagrama de contenidos de la materia está incluida justamente en la dimensión material. Buscando materialidad en el diccionario, aparecen definiciones como que se trata de una cualidad, índole y estado de una materia, y también, en un sentido puramente visual, la describe como una superficie exterior o la apariencia de los elementos. Edward Álvarez la define como la cualidad física asociada a un espacio para el enaltecimiento y concreción de su carácter y de la respuesta provocada en los sentidos: textura, brillo, formato, material, todos aspectos de la materia que definirán la condición del espacio que envuelven y crearán una reacción al habitarlos. Podríamos partir que la arquitectura es idea que se materializa y la materia es el soporte de la idea. La coherencia del proyecto se despliega desde la concepción de la idea hasta el detalle arquitectónico, no por su resolución técnica solamente, sino por consustanciarse con la concepción proyectual. El arquitecto Campos Baeza, respecto a la materialidad, opina que las ideas son traducidas con la materialidad que le es propia a la arquitectura, o serán solo ideas vacías. De la misma manera que defendemos que la arquitectura es idea construida, debemos entender que esa transformación de las ideas en materia debe hacerse con precisión. Herzog y de Meuron se refieren a la materialidad como algo que es lo que transmite pensamientos e ideas. Le Corbusier decía que la arquitectura consiste en establecer relaciones emotivas mediante el uso de materiales en bruto. César Naselli, arquitecto docente de Córdoba, del área de morfología, decía que materia es todo aquello que es susceptible de adquirir forma, y esto porque la materia sin forma es incomprensible. Es decir, yo no entiendo la cerámica si no es a través de un objeto como una taza. La materia es distinta de los materiales, sostenía César Naselli. Y agregaba, por ejemplo, una cosa es el ladrillo y otra cosa es la tierra cocida o cerámica, y tienen propiedades distintas. El ladrillo
Es una geometría apilable, trabable, tiene sus leyes y no se pueden cambiar. Leyes debidas a la combinabilidad geométrica. Fundamentalmente su ley es la combinabilidad. Y la tierra cocida puede moldearse, desgranarse, esculpirse. Tiene otras posibilidades que no tiene el ladrillo, pero coexisten en la misma entidad. Entonces, ¿qué entendemos por materialidad? ¿Será un catálogo detallado de materiales y de técnicas? ¿Será un problema de construcción? La materialidad de un objeto arquitectónico nos habla de la consistencia de su realidad material, pero también de la manera en que ha sido ordenado. Es decir, que es un problema constructivo y perceptivo a la vez. Habiendo dicho esto sobre la materialidad, podemos ver cómo la idea, a través de la materialización, que incluye los aspectos vinculados a la luz y a la sombra, al color y a la textura, constituyen herramientas en busca de la concreción de la forma arquitectónica. Federico García dice que el pensamiento material no puede ser algo externo, no puede ser algo a posteriori, tiene que estar integrado en el momento de las ideas, ya que es una síntesis que permite un orden global. La arquitectura se trata sobre relacionar conocimientos y afrontar la resolución de los problemas. La arquitectura no debe ser una suma de intervenciones, sino un acto de síntesis. A través de 3 ejemplos del arquitecto Frank Lloyd Wright, a quien todos conocen, vamos a ver cómo se gestó, cómo pudo consolidar, cómo pudo gestar estas obras desde el momento de la idea, con un pleno conocimiento acerca de aquellos aspectos materiales, constructivos y tecnológicos que le permitieran consolidar esa idea. En la Casa de las Cascadas, uno de sus objetivos básicos en cuanto a los mayores desafíos tecnológicos o formales era conseguir algunas terrazas suspendidas sobre el agua, ya que él quería que el ruido de la cascada, el ruido del curso de agua, pudiera sentirse en todos los ambientes. En el edificio de Sarah Johnson, más o menos de la misma época, el edificio estaba situado en un entorno que él no consideraba demasiado valioso y propuso un partido absolutamente introvertido. Quería que ese espacio fuera único, muy importante, muy original y que tuviera una luz natural constante, uniforme. Respecto del Museo Guggenheim de New York, él había pensado, en base al encargo que había recibido, solucionarlo a través de un elemento que estuviera vinculado a la extensión, al crecimiento, a través de un espiral helicoidal. La figura de Frank Lloyd Wright terminó siendo trascendente en la cultura norteamericana, que hasta tuvieron la idea de hacer una estampilla con su imagen y de fondo el Museo Guggenheim. En el caso de la Casa Kaufmann, tal el apellido del cliente de la famosa Casa de las Cascadas, el planteo de Frank Lloyd Wright, como ya anunciamos, era generar estas terrazas, cuya solución encontró a través del uso del hormigón armado para armar esas vigas en voladizo y poder suspenderlas sobre el río. Sin el conocimiento tecnológico y material acerca de posible uso del hormigón armado, la idea no podría haber existido. Es decir, que se produjo una integración de conocimientos durante la concepción de una idea arquitectónica. Él, cuando diseñó esta casa, tenía pleno conocimiento de cómo iba a resolverla materialmente. En el caso del edificio de Sarah Johnson, el planteo del arquitecto Wright fue generar un mundo aparte, introvertido, un bosque ajeno a lo que pasase fuera de él, donde no habría más ruidos que los generados por la propia selva, decía él, y la luz natural entraría de forma uniforme desde arriba, como si cayese directamente de la bóveda celeste. Él propuso un bosque de 60 columnas de 6,5 metros de altura, con una base de solo 22 centímetros, que se expanden al llegar al techo, cubriendo toda la superficie. Esta novedosa estructura obviamente causó mucha desconfianza entre los organismos que tenían que autorizar la obra y solicitaron un minucioso estudio de la misma. Cada pilar debía ser capaz de soportar 6 toneladas de peso. Sin embargo, debido al escepticismo que esta estructura generó, la comisión solo los aprobaría si eran capaces de soportar el doble de peso.
El 4 de junio de 1937 se realizó la prueba, la columna soportó sin problemas 6 toneladas y luego 12, que era el requisito para ser aprobadas. Pero el arquitecto Wright, ofendido por la desconfianza de las autoridades, ordenó seguir añadiendo peso al pilar hasta que finalmente se colapsó tras soportar 60 toneladas. Es decir que desde el momento de pensar este bosque de columnas, diseñar esta columna que además es hueca y por ahí pasan muchas instalaciones del edificio, había un pleno conocimiento de que el hormigón armado sería el material con el cual poder encontrar las soluciones formales, funcionales, estructurales, etcétera, etcétera. En el caso del Museo Guggenheim de New York, el planteo de Wright fue que un museo debe tener ante todo una atmósfera clara de luz. Debe ser un espacio extendido, expansivo y bien proporcionado, de abajo hacia arriba, con una gran calma y aliento que llene todo el lugar. Para gestar su idea, Wright pensó, dentro de muchas soluciones posibles, también en el uso del hormigón armado para solucionar estas pautas de diseño tan fuertes que tenía él. Así que lo solucionó a través de esta cinta, de esta espiral helicoidal que crece de abajo hacia arriba expandiéndose, y ese espacio central está reforzado por esa entrada de luz cenital que le da tanta trascendencia a ese espacio. Nuevamente, el hormigón, el metal, el vidrio son elementos claves desde el inicio de la gestación de la idea para poder lograr la concreción final de la forma arquitectónica. Respecto de los materiales de arquitectura, nos parece importante conocerlos, conocer cómo se comportan, quizá un poco acerca de su historia, cómo funcionan y qué apariencia tienen. Vamos a hacer una breve introducción a este tema, contemplando aquellos materiales más usados, los tradicionales, que seguramente van a usar ustedes y también usamos nosotros. Respecto de los materiales de arquitectura, nos parece importante conocerlos, conocer cómo se comportan, quizá un poco acerca de su historia, cómo funcionan y qué apariencia tienen. Vamos a hacer una breve introducción a este tema, contemplando aquellos materiales más usados, los tradicionales, que seguramente van a usar ustedes y también usamos nosotros. Están divididos en materiales preindustriales y materiales industriales. Vamos a ver solo 4. Los materiales preindustriales son aquellos que surgen de la naturaleza y han sido modificados por el hombre de manera artesanal. Dieron origen a la arquitectura, siendo los más primitivos. En ese grupo se encuentran el mampuesto y la madera. Y de los materiales industriales rescatamos el hormigón armado y el metal por el rol que cumplieron en la evolución de la arquitectura en términos formales y espaciales. Y esos materiales surgen después de la revolución industrial. Surgen nuevas técnicas y nuevos materiales también, y se produce un quiebre en el rumbo de la arquitectura. Respecto del mampuesto, que es lo que origina la mampostería, el mampuesto es una técnica de simple apilamiento, colocar con la mano un elemento sobre otro. Como ya dijimos, dio origen a la arquitectura, produjo las primeras edificaciones primitivas, abandonando las cavernas. Al principio seguramente fue un simple apilamiento, luego hubo elementos de conexión, y al principio fueron piedras, luego ladrillos, bloques, etc. Esta técnica es la que crea el muro, que es el primer elemento arquitectónico capaz de aislar y proteger al hombre del espacio exterior. Como dos grandes grupos podemos reconocer a los muros portantes, que son aquellos muros que soportaban solo esfuerzos de compresión, y para soportar fuerzas horizontales necesitaban de gran espesor, como la arquitectura colonial. Por ejemplo, acá en Tucumán el Museo Folclórico aún permanece con paredes de 70 centímetros de espesor. O necesitaban también intersectarse con otros muros para formar una caja muraria resistente. En esta casa que vemos del arquitecto Sacriste, que está en Tafí del Valle, fue construida en los años 50, podemos ver un ejemplo de esa arquitectura muraria, sus muros portantes de piedra, y estos muros generalmente tenían vanos muy controlados en cuanto a su tamaño, ya que podían debilitar el muro, por lo tanto la relación interior-exterior era bastante escasa o controlada.
Los muros de cerramiento tienen su aparición a partir de la aparición de otros materiales como el cemento, que origina después el hormigón, y el muro de mampuestos libera su responsabilidad portante y pasa a ser un cierre. Posteriormente incorpora el revoque, es decir, cambia su terminación, su acabado, su apariencia, y transforma el muro, que está compuesto por varios elementos, en un plano. Aquí en un claro contraste con la casa del arquitecto Sacriste podemos ver la Ville Savoie de Le Corbusier, construida en 1929, donde claramente se evidencia ese cambio de rol que tiene el muro ya como plano, totalmente independiente de los pilotis, de las columnas que aparecen como la estructura en la planta baja, y tiene un rol de cerramiento, produciendo nuevos tipos de vanos totalmente independientes aquí a través de ese aventanamiento, de esa ventana corrida que enfatiza la horizontalidad. Esta arquitectura muraria, dependiendo del material utilizado, tiene un sinfín de apariencias posibles, tanto en los elementos, en la manera que están ordenados. Existen distintos tipos de piedra, distintos tipos de traba, ladrillos de diversa índole. Hay muchísima exploración a partir del uso de estos elementos. La madera, por su parte, constituye un recurso natural, orgánico y sustentable. Ha sido empleada también por el hombre desde los primeros tiempos, primero como un combustible, después ocupando lugares como utensilios, y siempre la madera obviamente remite al árbol. Como material de construcción, la madera aporta durabilidad, obviamente según las condiciones en que se encuentre, posee cierta aptitud térmica y acústica, es un material homogéneo, de baja conductividad, constituye un buen aislante, posee cierta densidad y dureza y tiene muchísimos colores distintos según de qué tipo de madera estemos hablando. Estructuralmente, la madera termina de resolver la técnica del mampuesto. La madera resiste la tracción y la compresión y produce algunos cambios radicales en la arquitectura en ese momento. Acá vemos un esquema de cómo los distintos cortes que pueden realizarse en el tronco que origina que las piezas sean de tamaños distintos, de secciones y de proporciones distintas. También podemos ver distintos tipos de texturas que poseen los distintos tipos de madera. Respecto de las técnicas de unión, existen muchísimas maneras de vincular la madera entre sí y de su montaje también. Todos estos aspectos confluyen en que finalmente una estructura pensada para ser resuelta en madera va a tener una determinada apariencia, un determinado montaje, una determinada unión entre sus piezas, y todo eso conforma también un aspecto formal. Dentro de los materiales industriales mencionamos al hierro, que surge con la revolución industrial y es considerado el mayor cambio tecnológico socioeconómico de la historia. En la prehistoria es usado como herramientas para armas y para adornos, y cerca de la revolución industrial, producto del trabajo con aleaciones, surge también el acero, que impacta muchísimo tecnológicamente a través del ferrocarril, de la máquina de vapor, y pasa a ser un material símbolo de la revolución industrial. Acá podemos ver distintas construcciones, la Torre Eiffel, el Crystal Palace, algunas galerías vidriadas, el Centro Pompidou, algún puente. Posee gran resistencia mecánica, supera a la madera ampliamente en comportamiento estructural, tiene diversas técnicas de unión, a través de vigas, de columnas compuestas, de soldaduras, y entre sus consecuencias arquitectónicas está el surgimiento de los primeros rascacielos. El hierro pasa a ser el protagonista de los nuevos programas de la arquitectura, y es el final de la típica arquitectura muraria, como habíamos mencionado. El hierro y el acero pasan a dominar la arquitectura en las grandes ciudades, primero a través de las ventanas corridas, luego el muro cortina, el curtain wall. Es decir, que se libera el concepto de caja muraria y sus restricciones que tenían que ver con su compartimentación. El hormigón, como ustedes ya saben, es una piedra artificial, es el endurecimiento de una mezcla de áridos gruesos, finos, cemento y agua, y existen distintos tipos de hormigón. Acá vamos a rescatar sobre todo el hormigón armado, que es aportándole el acero a la capacidad de compresión que ya tenía el hormigón. El hormigón armado pasa a ser el material símbolo del movimiento moderno. El monolitismo en sus uniones es una de las claves. La continuidad en la transmisión del esfuerzo y elementos estructurales. El hormigón armado cambia la concepción de los espacios de la arquitectura
y se libera directamente el cerramiento del compromiso portante. Surge la posibilidad de modelar un material que trabaja flexión, lo cual presenta muchísimas posibilidades. Desaparecen las uniones, que son muy importantes en los trabajos en madera y en hierro, y este monolitismo a través del moldeado hace que los encofrados cobren vital importancia y termina siendo un rasgo de una posibilidad plástica también importante. Hay mucha diversidad en cuanto a los acabados superficiales respecto a los encofrados, si son rústicos, lisos, coloreados, etcétera, etcétera. Acá vemos una obra del arquitecto Niemeyer que elaboraba con gran maestría toda esta arquitectura tan plástica donde la curva predominaba, en este caso el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói. Acá podemos ver una casa en Chile del año 2018 donde también podemos ver verla resuelta en hormigón armado y cómo de alguna manera la apariencia de su superficie, de su terminación, enfatiza esa horizontalidad que ya está presente en la concepción formal y espacial de la vivienda. En este caso, una obra, una casa en Mar Azul, en Buenos Aires, del año 2009, también podemos apreciar cómo el hormigón armado se independiza totalmente de los límites. Hay planos, una cinta quebrada que no llega al piso, que es continua, su textura, donde son evidentes las tablas del encofrado, enfatizan la longitudinalidad, la dirección de ese espacio y a su vez permite la apertura de vanos a esta escala que incorporan el paisaje y una relación interior-exterior muy muy interesante. Como ya dijimos, existen muchísimas terminaciones y acabados posibles. Acá vemos una pequeña paleta de opciones. Un pensador y filósofo alemán, Martin Heidegger, decía que la forma en arquitectura espacial y corpórea está siempre referida a la materia. Ella le condiciona, define y da en parte su carácter y valor estético. Además de la forma, tenemos los contenidos, la finalidad de la cosa y la intención de su creador. Heidegger sostenía que la forma corpórea arquitectónica está hecha de muchas partes y ella depende de la habilidad humana de unir, de concretar, ensamblar, erigir. El arte de unir esas partes, utilizar la materia de modo preciso, sensual, poético, le llamamos construir. Construir la forma espacial y corpórea con sentido. Es decir que ya en este punto podemos encontrar claras diferencias cuando hablamos de materia, de material y de materialidad, ahora expresados a través de lo que constituye la madera en su estado más puro, el material producto de trabajar ese tronco, que serían en este caso listones o tablones de madera, y una estructura habiendo utilizado esos tablones. Es decir, si yo quiero hacer este pergolado en madera, yo ya tengo que saber con qué materiales voy a trabajar, cómo lo voy a resolver, cómo lo voy a unir y cómo va a aparentar esa estructura finalmente. Respecto a la utilización de madera, mencionamos un ejemplo, el pabellón Eco, construido en una exposición de pabellones en Dinamarca en el año 2012, donde la torsión y repetición de elementos de madera genera formas espaciales en un pasaje helicoidal. La acción de torcer estos elementos provoca que la pared se transforme paulatinamente en techo y nuevamente en pared, y así se repite sucesivamente y se logra desplazando e inclinando las uniones entre los listones. Acá vemos un ejemplo de lo mismo a través de, en este caso, del ladrillo, diferenciando lo que es materia, lo que es el material y la materialidad, donde ya podemos ver la utilización del ladrillo, la geometría que atraviesa estas decisiones, la repetición de sus elementos, el orden subyacente, las proporciones, la escala, etc. Respecto al mismo material, destacamos un pabellón, Bricktopia, del año 2013 en España, que propone un espacio único y fluido de formas curvas. Solo utilizando el ladrillo logran estas envolventes curvas. Geometría, materialidad y técnica constructiva unidas a las innovaciones tecnológicas. La tonalidad terracota y la textura propia del ladrillo
se pierden a su vez en la fluidez de las formas abovedadas que aportan dinamismo y continuidad. Como habíamos visto en la clase de luz y sombra, también rescatamos esta obra en Córdoba del arquitecto Campodónico, que logra este fantástico espacio y forma reutilizando los ladrillos de una vieja construcción en el mismo sitio. Mies van der Rohe sostenía que cada material tiene sus características específicas, las cuales debemos conocer para poder usarlos, pero sepan que cada material es lo que queremos hacer con él. Ya acercándonos un poco al final, vamos a ver una pequeña muestra de posibles materialidades a partir del uso de, en este caso, el ladrillo. Podemos ver distintos roles que va cumpliendo el ladrillo, tanto en mampostería, cerrada, en una trama abierta que deja pasar la luz y origina un juego muy interesante de luces y sombras, cómo juega con el relieve, con el aspecto de algunos planos. En este caso a través de la madera expresada por el tablón o el listón, y cómo esta madera a veces es un cerramiento que puede plegarse, en el caso trabajar con rodajas de troncos, en el caso con un entramado bastante más complejo o con formas curvas. Es fundamental el conocimiento del material y su capacidad tanto de resistencia como del formato en el que podemos conseguir este material para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. En el caso del metal, representado por estos tubos de acero, también vemos algunas configuraciones posibles. El hormigón armado, un material que brinda unas posibilidades plásticas importantísimas y terminaciones, donde el encofrado juega un rol muy importante. El vidrio, ¿por qué no? También incorporando otro material que brinda un rol clave a través de las transparencias y el ingreso de luz a los espacios interiores. También incorporamos el bambú, pero estos materiales que en esta placa aparecen como dispersos, estos materiales no deciden solos, no tienen en sí una acción propia que los vincule y les diga qué hacer. Necesitan siempre de una estrategia, abordar cada problema y pensar cada proyecto a través de un camino donde la intención y la imaginación que le pongan a estos materiales sean esenciales para poder construir una arquitectura que pueda trascender en el tiempo. A modo de cierre y un poco volviendo al origen de esta clase, los dejo con otra escena de Louis Kahn, en este caso con el verdadero Louis Kahn y sus alumnos. If only I could live to see the dawning of the dawn. To express is to drive. And when you want to give something presence, you have to consult nature. And there is where design comes in. If you think of brick, for instance, you say to brick, what do you want, brick? And brick says to you, I like an arch. And if you say to brick, look, arches are expensive, and I can use a concrete lintel over you. What do you think of that, brick? Brick says, I like an arch. And it's important, you see, that you honor the material which you use. You don't bandy it around as though you said, well, we have a lot of material around. We can do it one way, we can do it another. It's not true. You can only do it if you honor the brick and glorify the brick instead of just shortchanging it.